Bueno, y hoy es miércoles de análisis económico, financiero y bursátil. Y saludo a nuestros muy estimados, experimentados y admirados especialistas. Luis Miguel González, mi querido Luis Miguel. Buenas noches, con el gusto de estar con ustedes. Carlos Alberto Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches, Oscar Mario, el auditorio también. Ernesto Farril. Buenas noches a todos. Adrián Ramírez. Muy buenas noches, Oscar Mario, a ti, mis compañeros de la mesa y tu auditorio. Y don Francisco Utepaco, buen día. Buenas noches, Oscar Mario. Saludos a todos en la mesa. Oye, bueno, pues, si me permite, ¿no? Muchos claroscuros en el rumbo que sigue la economía mexicana, más oscuros que claros, pero el gobierno tiene otros datos, mi querido Luis Miguel. Sí, ahora sí, son realidades paralelas, pero los datos están marcando un 2025 muy mediocre en crecimiento. Y las explicaciones son económicas, pero también van más allá de lo económico. El que en este momento estemos ya aterrizando con las estadísticas y digamos, vamos a crecer medio punto porcentual, pues simplemente vamos a crecer menos que la población que crece a 0.7, pero también vamos a crecer menos que nuestros vecinos. Guatemala va a crecer 4%, Estados Unidos va a crecer entre 1,5 y 2. Canadá, que ellos mismos hablan de un año casi perdido, va a crecer 1.2. Y del otro lado, la variable más relevante, yo me atrevería a decir la variable a la que hay que ponerle atención en el 2026 es inversión. Si no logramos darle la vuelta como país a la inversión privada, no hay manera que el número mejore y tenemos muchas cosas no económicas que resolver para que la inversión privada repunte. Es el tema de la reforma judicial, es en términos generales las reglas del juego en unos sectores. Hablamos mucho de electricidad y petróleo, pero las reglas del juego para minería no permiten que un sector que tiene capital, que tiene historia en México, aproveche el boom de precios internacionales. Y por otra parte, viene un año muy complicado con la renegociación del TEMEC, que por un momento vamos dando por hecho que vamos a seguir teniendo un acuerdo con Estados Unidos. También queda claro que es un acuerdo que va a implicar cambios importantes y que nos va a obligar a salirnos de la zona de confort. En resumidas cuentas, 2025 fue complicado, los números son malos al final del 25, pero no hay ninguna razón para pensar que el 26 va a ser menos complicado. Y si tuviera que escoger una sola variable, es inversión privada. Con eso cierro mi primer comentario, amigos. Gracias, Carlos Alberto. Sí, fíjate que es una de las cosas terribles que hemos visto en general con los últimos 7 años de gobierno, digamos, del primer gobierno de izquierda en México, progresistas se llaman a sí mismos. Desde el 2019 al día de hoy, estos gobiernos de Morena, vamos a decirlo así, se han gastado 52 billones de pesos, de los cuales 10 son de deuda, y no han sido capaces de detonar crecimiento en la economía de México. El crecimiento estará rondando, con base en lo que nos dice Luis Miguel, más o menos un 0.6% promedio anual en los últimos 7 años. Y el año que entra, pues ya vamos en una proyección del 1%, solamente en diciembre. Entonces, el año que entra, si llegamos al 0.5%, va a ser un milagro. Querrá decir que más los 10 billones de pesos que pidieron ya de presupuesto, que les aprobaron en días, estaremos hablando de que al final de los primeros 8 años de gobierno
de los gobiernos de Morena, de izquierda en México, se habrán gastado 62 billones de pesos sin ser capaces de detonar un crecimiento por arriba del 1% anual. Yo no veo cómo la inversión, lo decía ya Luis Miguel, no hay manera de que la inversión crezca en México, detona en México con un marco regulatorio como el que tenemos, con el Poder Judicial como lo tenemos y fundamentalmente el miedo que nos da a los inversionistas o a los analistas es con qué facilidad un partido político, un grupo de funcionarios públicos, un grupo de políticos pueden llegar a cambiar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en tan solo un fin de semana. Eso le pone los pelos de punta a cualquier inversionista privado mexicano o internacional. Por lo tanto, no veo cómo haya cambio en la señal para favorecer las inversiones en México el año entrante. Además, hay que tomar en cuenta que los regímenes de izquierda ortodoxos en América Latina están siendo expulsados del poder. Vamos a mencionar algunos, ¿no? Bolivia, Ecuador, Perú, viene Honduras, viene Chile, ya pasó en Argentina, algunos países caribeños que, bueno, no son muy conocidos ni tienen mucho peso, pero la gente ya está harta de tantos errores, tanto gasto improductivo y tantas promesas incumplidas, ¿no? Es correcto. Ese es el tema, se gastan mucho, promueven una batería de derechos, pero verdaderamente espectaculares, en donde los árboles tienen derechos, los niños, los perros, los adultos, tal, nadie pone en tela de juicio esto, pero no se respaldan con la suficiencia presupuestal y es un gastadero con un desorden impresionante y lo que realmente preocupa e interesa a la gente, que es su bolsillo, su educación, su salud, pues prácticamente en eso no dan una. Hoy están escribiendo, es que el gobierno gasta como el Junior, que sale con la tarjeta de su papi y sus amigos a darse una vuelta al mundo. Está bueno la analogía, ¿no? Bueno, Totalmente, sí, totalmente. Eso es lo que está pasando. Gastan hasta lo que no tienen, ni nada más darte cuenta el nivel de deuda que se ha adquirido en México en los últimos 7 años. Gracias, Carlos Alberto. Don señor Pedro, mi querido Pedro Vaz. ¿Cuál Pedro? Mi querido Paco Vaz. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, se parecen Oscar. Pedro y Paco, mi querido Paco. Con mucho gusto, Oscar Mario. Si me lo permites brevemente, Oscar Mario, la comunidad de economistas de México, en particular los economistas del ITAM, estamos de luto el día de hoy por el sensible fallecimiento de nuestro querido amigo Arturo Olvera Vega, un hombre dedicado a la economía, al financiamiento, a la infraestructura, un extraordinario amigo, un extraordinario economista y una mejor persona. Desde aquí, un abrazo a su esposa, Joan, a sus hijos, a sus padres y a sus hermanos. Oscar Mario, mira, han hecho una extraordinaria descripción mis colegas que me antecedieron de la situación real del país. Coincido contigo, son mucho más oscuros que claros. Yo ampliaría, no me queda más que intentar complementar las exposiciones de mis colegas. Ampliaría esto diciendo: el Estado de Derecho en México está determinando un deterioro paulatino, gradual y profundo de la economía del país, de su andamiaje no solo económico, sino político y social. Y coincido del lado
de la iniciativa privada, el principal indicador es el deterioro profundísimo que trae continuamente la inversión privada, y del lado del sector público lo que estamos viendo es un enorme endeudamiento improductivo que, como bien dice Carlos Alberto, no ha sido capaz, ni siquiera con deuda, de generar un crecimiento positivo en el país, porque efectivamente el crecimiento ha sido menor al crecimiento de la población. Habiendo dicho esto, Oscar Mario, lo lamentable es que seguimos los analistas tratando de ver si el gobierno va o puede o debe hacer algo. Por supuesto que es la esperanza en donde tuviéramos pues incentivos a la inversión, un Estado de Derecho fortalecido. Lamentablemente, Oscar Mario, eso no va a ocurrir. Llegó a la administración y al poder un gobierno neocomunista, y el modelo, Oscar Mario, es quedarse en el poder y enriquecerse a través de negocios. No les importa el sector privado, no les importa el Tratado de Libre Comercio, mientras se mantengan en el poder. Lamentablemente, Oscar Mario, ese es el modelo, y por supuesto coincido, no augura nada bueno ni para el 2026 ni en adelante. Es un deterioro gradual, pero continuo, y será muy, muy profundo el deterioro económico de nuestro país con este Estado de Derecho fallido que tenemos actualmente. Hablan de Monterrey y dicen, se están pagando las consecuencias de tantas ocurrencias. Sin duda, Oscar Mario, alguien sabe, por poner algún ejemplo muy cándido, qué pasó con la megafarmaciota, y así nos podemos ir pues con el Tren Maya y su improductividad, con Dos Bocas, con el AIFA y con tanto proyecto fallido de gasto improductivo. El gasto social, Oscar Mario, el mal llamado gasto social, es la institucionalización de la compra del voto. Y bueno, va a ser difícil remontar y regresar a donde estábamos, pero pues no habrá de otra más que seguir insistiendo a través de estos análisis en que las cosas no están bien y que la gente debe de darse cuenta de que el país no va por buen rumbo. Gracias, Paco Gutiérrez. Ernesto Farril. Claro que sí. Buenas noches de nuevo. Bueno, pues se ha mencionado aquí la falta de Estado de Derecho, pero pues hay que hablar de que realmente lo que ha sucedido es un desmantelamiento de las instituciones, pero está esto acompañado de una crisis de inseguridad, pues como nunca lo habíamos tenido. Se tiene también un retraso de pago a proveedores por parte del Estado mexicano, que en Bolsa América calculamos es más de $1 billón de retraso de pago a proveedores, particularmente Pemex. Ahí por lo menos hay $500 million de retraso, y esto afecta a grandes industrias y zonas completas del país. Y luego el factor Trump, con la amenaza de pues, salirse del Tratado de Libre Comercio e irse por una negociación bilateral. Todo esto genera pues, un clima de incertidumbre que hace muy difícil que, por ejemplo, para este año, pues vemos que ni siquiera se va a alcanzar el 0.5 del que hablaba Luis Miguel, ¿no? A lo mucho 0.2, 0.3% de crecimiento. Y para el año entrante, bueno, pues si no se ponen las pilas, difícilmente se alcanzará el 1%, a pesar de que pues normalmente en un segundo año de gobierno se crece más que en el primer año. Oscar Mario. Gracias, Ernesto. Don Adrián Ramírez. Pues sí, estamos viendo en Mazar y Casa de Bolsa un cierre complicado de este 2025. De hecho, en este espacio lo veníamos anticipando desde julio, que íbamos a empezar a ver estos signos de desaceleración económico muy fuerte para finales del año. Justamente estamos parados aquí. Estos crecimientos tan pobres que están
pronosticando, tanto Banco de México, que ya corrigió su proyección, así como los privados, pues no alcanza a permear realmente en un beneficio real al país y a la población, ¿no? Estamos viendo una contracción muy fuerte trimestral del PIB, una inflación persistente por encima del objetivo, muy lejos del objetivo y sobre todo con un salario mínimo que sigue creciendo. Estamos viendo enfriamiento en el empleo, en el consumo, la inversión tanto privada como extranjera, pública, muy deprimida y una falta de certeza jurídica, ¿no? Sí traemos un muy fuerte endeudamiento y como bien ya lo comentaban, pues el gobierno le está dando una preponderancia al gasto social y pues, la iniciativa privada sigue muy lastimada. Oye, con otro agravante, ¿no? Se están preparando pues para la intermedia del 27, ¿no? Sí, además de todo, en el tema político, pues no se ve nada claro, realmente se ve el panorama. No, pero en cuanto a gasto público. En cuanto a gasto público para el 27, digo. Claro, sí, el gasto sigue aumentando, además de todo. Bueno, tenemos 3 minutos. Yo quisiera concluir con que ustedes completaran esta frase. Empezamos con Paco Gutiérrez. México va hacia el neocomunismo que no ha funcionado nunca en país alguno, Oscar Mario. Gracias, Paco Gutiérrez. Ernesto Farril, México va hacia el lado equivocado de la historia. Gracias, Ernesto Farril. Carlos Alberto Martínez, México va hacia una hecatombe económica y social. Órale, pues. Don Luis Miguel González, México va hacia un periodo de estancamiento y retroceso. Gracias, Luis Miguel González. Finalmente, Adrián Ramírez, México va hacia un periodo de desaceleración económica, parece ser que persistente. Bueno, eres el más optimista. En fin, bueno, Francisco Gutiérrez, Ernesto Farril, Alberto Martínez, Miguel González, Adrián Ramírez, un abrazo a todos ustedes con enorme gratitud, ¿eh? Claro que sí. Gracias a ti. Buenas noches. Gracias. Mañana nos escuchamos igual, a las 6 en punto de la tarde noche. Hasta entonces. Esta sección fue patrocinada por Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial. Más de 40 años de experiencia garantizan excelencia en seguridad.